Vamos a conectarnos rápidamente con don Wilder Ruiz, economista y congresista de la República, a quien quiero agradecerle su participación esta mañana de hoy, lunes 28 de febrero. Una mañana incierta, una mañana complicada, una mañana en donde la atención política está puesta en el Congreso de la República, a partir de las 9 de la mañana, que hay junta de portavoces, porque hoy, 6 de la tarde, hay pleno del Congreso de la República. ¿Y cuál es la coyuntura política? Las declaraciones de Carolyn López, ¿no? Conocida empresaria, lobista, ahora resulta que es una promotora de eventos, ¿no? Pero que ha puesto en una situación complicada al gobierno. Y hay cosas que vamos a tratar de descubrirlas con don Wilder Ruiz, a quien quiero agradecerle su participación. Don Wilder, muy buenos días. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos que nos siguen en las redes. Bueno, muy mal, Oscar. Esto es una reconfirmación de lo que ya se venía diciendo. Muchos pedían pruebas, muchos pedían que los hechos no eran contundentes legalmente. Bueno, ahora ya es una demostración de toda esta informalidad y corrupción. Volvemos a tomar el comentario. Lo escuchamos atentamente, don Wilder. Sí, solo comentaba que lo ocurrido desde el sábado ya en la tarde y todo el domingo, y lo que ha estado saliendo en las redes, creo yo que es una reconfirmación de toda la corrupción y todo este proceso de desgaste moral que viene ocurriendo desde Palacio de Gobierno. ¿Qué queda ahora? Creo que si yo te lo pondría en un titular tipo tweets, es que si el Congreso de la República esta mañana no toma la decisión de empezar y presentar la solicitud de vacancia del presidente, el Congreso de la República se pone en una posición de cómplice de la corrupción. Así que el Congreso de la República es el otro órgano constitucional que equilibra la democracia de un país, tiene que proceder a presentar la solicitud de vacancia, debatirse, aceptarse la solicitud de vacancia y que el presidente de la República vaya al Congreso a defenderse. Se defenderá con su abogado, se escucharán la posición del presidente. Si no es satisfactoria, por supuesto que viene la vacancia, porque la vacancia tiene que tener un debido proceso, que es que un grupo de parlamentarios presentan la moción. Esa moción es debatida en el Pleno para ver si se acepta o no se acepta. La última vez no se aceptó ser debatida. Creo que ahora tiene que ser aceptada ese primer debate de la vacancia y aprobarse, con lo cual el presidente va al Congreso a defenderse. No es posible que en un solo ministerio, en el Ministerio de Transportes, exista un monto de casi 1.400 millones de soles en manos de un jovencito de 27 años que ha estado casi repartiendo la plata entre los diferentes proveedores y empresas, supuestamente para pagar los compromisos de campaña que tenía el presidente. Entiendo que sería un joven de 27 años manejando 1.400 millones si está graduado en las mejores universidades de finanzas y que está efectivamente en unos proyectos de inversión de infraestructura del país. Pero no, ha estado repartiendo la plata entre los posibles empresarios que podrían beneficiarse. Así que yo te resumiría esta primera parte, Oscar, diciendo que el Congreso tiene que vacarlo. Si el Congreso no inicia el proceso de
de vacancia, el Congreso se convierte en cómplice del proceso de corrupción que está siendo ya y que está en marcha, ¿no? Don Wilder, a ver, yo quiero hacer un paréntesis para pedirle una opinión a la cual han recurrido anteriores oportunidades, sectores políticos para defender sus intereses. Primero, la colaboración eficaz. La colaboración eficaz requiere de una resolución del Ministerio Público aceptando al sujeto que se acoge a colaboración eficaz. Una resolución aceptándolo, que su testimonio lo califica como colaborador eficaz. ¿Ok? Y lo segundo es la corroboración del contenido de la declaración del colaborador eficaz ya calificado en esa situación por el Ministerio Público, por el Poder Judicial. Eso no se ha dado a la fecha. ¿Cuál es su comentario? Mira, sobre el primer tema, que no existe la resolución de la Fiscalía para poderse acoger a la colaboración fiscal. Ese es un trámite menor, por decirlo de alguna manera, porque ante la información de los hechos ocurridos y la posible repercusión sobre este gobierno, la Fiscalía se ha coludido, me parece, para entrampar metodológicamente lo que se llama el debido proceso. ¿Qué queda en ese momento ante ese tema? Que el Congreso de la República inicie un proceso de investigación contra la fiscal de la Nación. Claro que sí, el Congreso tiene que jugársela ahora, porque, paréntesis, no es posible que hace unos días, cuando en la subcomisión de acusaciones constitucionales que se iban a debatir las acusaciones constitucionales contra el presidente, no existe el quórum. Es decir, ¿qué pasó? Que algunos congresistas no fueron a la sesión que iba a dar inicio al primer debate sobre las acusaciones constitucionales que tiene el presidente. Los congresistas no fueron y no dieron el quórum. Por lo tanto, no se inició. Y ahora están aludiendo que ya pasó el plazo para iniciar el proceso de investigación. Esa metodología me parece menor, igual que este legalismo, que como no existe la resolución de la Fiscalía para que determinada persona no se pueda acoger a la colaboración eficaz, anulan o está viciado el proceso. Y después, efectivamente, el contenido. Algunos dirán que la información de Karelyn López no es muy relevante en el proceso de corrupción que está inmerso el gobierno. Otros dirán que efectivamente sí. Tanto es así que ayer Nakazaki, su abogado, dijo que en plena proceso de investigación mandan un mensaje diciéndole: ya sabemos que estás en la fiscalía hablando, ojo con tu familia y tus hijos. Lo cual había una enorme preocupación de lo que podría decir. Porque si no hay nada que temer, no mandas pues un mensaje intimidando, metiéndole miedo al posible colaborador eficaz. Don Wilder, nadie dice que el contenido de la declaración de Karelyn López sea de menor efecto, no. Lo que se dice es que no está corroborado. Eso es lo que se dice a estas horas de la mañana, y lo dicen abogados muy entendidos en este tema. Es decir, aquí lo que sucede es que tras las declaraciones de Karelyn López en la Fiscalía, hay una carga política de proporciones, ¿no? Entonces tenemos que tener la cabeza fría, oiga, para saber
Definitivamente que estamos frente a un hecho que involucra a funcionarios públicos del entorno presidencial en temas que tienen que ser investigados, sancionados. Pero ayer, en honor de la verdad, también escuchamos decir al abogado Nakazaki de que Karelin López en ningún momento mencionó al presidente de la República. Claro, mira, a Karelin la van a terminar presentando como una promotora de espectáculos y que ella no sabía nada. Pero a raíz de sus declaraciones empiezan a atarse algunos cabos y empiezan a aparecer unos personajes nuevos. ¿Cuáles son esos personajes nuevos? Los familiares del presidente, estos chicos que han estado tratando de manejar 1.400 millones de soles, direccionando unas obras. Y aparecen unos personajes, estos congresistas bonitos, no sé cómo se llaman, los de Acción Popular, que han estado también involucrados. Es decir, empiezan a aparecer una serie de personas, una serie de hechos que posiblemente terminen dejando a Karelin López como una promotora de espectáculos y como una amiga de ciertos personajes de la farándula. Y lo que como el origen ha sido lo que ha estado hablando Karelin López, se está concentrando, creo yo, sin ser abogado, se está concentrando como una estrategia de comunicación que lo que ha dicho Karelin López no es tan relevante. Creo que lo relevante es ahora estos sobrinos del presidente, uno de ellos, un jovencito de 27 años, direccionando 1.400 millones de soles en el Ministerio de Transporte. Y eso tiene que investigarse. Además de todo el proceso de las contrataciones de Petroperú, ¿no? Los niños de Acción Popular, creo que Acción Popular ya debería haber tomado una decisión mucho más drástica, y lo único que han hecho es un comunicado diciendo que se convoca a comisión política, tengo entendido, para hoy día a las 7 de la noche. Lo grave, Oscar, lo grave es que todos los días ya no es solamente un escándalo que permita una indignación, es una catarata de hechos que ponen al presidente en una descapacitación o está descapacitado moralmente para ejercer el cargo. Por lo tanto, cabe la vacancia, una vacancia por incapacidad moral, ¿no? Entonces, es decir, no se puede permitir que en 7 meses la cantidad de errores que se cometen. No se puede. Mira, en ningún país del mundo, con una semana de los hechos que hemos tenido en estos 7 meses, ya el gobierno hubiera caído, hubiera renunciado o lo hubieran vacado. Por eso yo insisto que si el Congreso de la República no inicia el proceso de vacancia y luego lo vaca al presidente, el Congreso de la República se convierte en cómplice de todo el proceso de corrupción que está en marcha. El otro tema, don Wilder, que quisiera preguntarle es referente a que esta investigación venía ventilándose en una fiscalía dentro de un proceso ya iniciado. De repente, Karelin López apareció ante un juzgado de lavado de activos, competencia del equipo de Lava Jato, ¿no? Yo no sé, no soy abogado, estrategia jurídica, todo, pero lo cierto es que las declaraciones que hoy han convulsionado el ambiente político no fueron dadas en el marco de una investigación que se venía desarrollando ya en torno a Karelin López, al propio presidente de la República. No, la estrategia jurídica la llevó ahora a los terrenos del equipo de Lava Jato, ¿no? Y ahí ha sido el detonante. Primero, ¿quién o cómo se distribuyeron
estas declaraciones de Karen López aparentemente deberían haber sido reservadas, pero bueno, eso es lo de menos. Lo cierto es que aquí hay una puntual acusación de una red de corrupción que hay que investigar. Pero muy bien, antes de irme a ese estadio, yo digo, ¿por qué? ¿Cuál fue la decisión que permitió que Karen López apareciera en los terrenos de, perdón, la Comisión de Lavajato para hacer un tema de investigación por presunto lavado de activos? Mira, Oscar, parte del fondo de tu pregunta la tuvimos ayer un grupo de amigos tomándonos un café y tratando de poner algunas hipótesis, tratando de tener alguna explicación política de la coincidencia y de por qué ahora se lanzan este tipo de cosas. Entonces, una punta del hilo de la madeja es esta institución que se llama IDL. IDL lanza estas cosas. ¿Qué otro ingrediente tiene esto para armar una hipótesis? Que es quiénes están fuertes en la administración de la justicia. Unos personajes que aquí han sido mencionados, criticados, yo personalmente les hago un seguimiento, que se llaman los señores caviares. ¿Quiénes están interesados en que caiga el gobierno? No solamente la centro derecha y los amantes de la libertad de inversiones y del mercado, no. Están interesados que un sector de la izquierda sea vacado el presidente. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que entre una amiga de ellas, de los caviares, que se llama la vicepresidenta, que es Boluarte. ¿Por qué? Porque el actual gobierno, dicen los señores caviares, en la interna, en privado, se ha iniciado una cacería de brujas en los ministerios y los están desplazando. Los caviares, hay que decirlo, están perdiendo el poder con el actual gobierno y está ganando la fracción de Cerrón, está ganando la fracción de un sector de la izquierda, pero claro, es la izquierda combatiente, es la izquierda que toma las calles, es la izquierda que se moviliza, no es la izquierda llena de doctorados, maestrías, que formula centenares de planes de gobierno, que formula centenares de estrategias y políticas públicas y que cobra miles de soles por esos estudios. Esa izquierda está siendo desplazada. Por eso ayer riéndonos un grupo de amigos decía, tu enemigo, el enemigo de tu enemigo termina siendo tu amigo. Es decir, lo peor que le puede pasar al país es que termine la parte de la izquierda más radical con Cerrón, con la centro derecha más radical, para que no lo saquen a Castillo, porque si lo sacan a Castillo va a entrar efectivamente la vicepresidenta Boluarte con todos sus amigos, los famosos caviares, que ahora se sienten desplazados. En esta crisis no ha hablado Verónica, en esta crisis no ha hablado Purarana. ¿Dónde está la señora Wilca? ¿Dónde está la señora Rabe? ¿Dónde están toda la intelectualidad de esa izquierda que sigue trabajando desde la época de Toledo en el gobierno? ¿Dónde están? Están calladitos. ¿Por qué? Porque están haciendo el trabajo judicial, policial, el trabajo de fiscalía. Porque el problema no es que caiga Castillo ahorita. Es el control del poder. ¿Quién entra? Y va a entrar la señora Boluarte. Es el control del poder político. El control del poder político. Entonces, vuelvo al inicio.
¿Dónde se origina esto y quiénes tienen experiencia para sacar una carpeta judicial, leerla muy bien y repartirla entre los canales y generar una corriente mediática de comunicación, viralizar el tema en las redes, que todo el mundo hable? ¿Quiénes son los que tienen información, la experiencia para poder armar todo este proceso? Y riendo nos decían, mira, aparte del ILD, hay que decirlo con sinceridad, en el Perú no hay otra institución. Entonces, eso es lo que está pasando. Y ellos son muy capaces, porque dicen, aparece con Lavajato, y Lavajato inmediatamente aparece la ventana de investigación de Keiko. Entonces, se equilibra la estrategia de comunicación. Entonces, ya involucrada a Keiko, ya hay mayor razón para decir, no, pues, esto tiene que salir, el presidente tiene que irse, porque es la misma corrupción. Entonces, y entran los inmaculados caviares a la solución del país. Es una hipótesis. Es matar dos pájaros de un solo tiro. Perfectamente. Se deshacen de Keiko y se deshacen de Castillo. Y como están llenos de títulos académicos, los caviares son doctores, tienen maestrías, están graduados en las mejores universidades del mundo. Y que efectivamente son decentes, son honestos, trabajan o sea, viven de su trabajo, pero viven de su trabajo, como yo lo he dicho también en privado y en público, parasitariamente de los estudios que hacen y de las consultorías. Porque hay que decirlo también, la verdad de los caviares, a ellos les interesa tener una sólida economía, porque la sólida economía les va a permitir los recursos para hacer los estudios que ellos saben hacer, para hacer todo el diseño de las políticas públicas que deben hacerse. Y todos esos diseños, todas esas políticas públicas, todos esos planes, todos esos proyectos, hay que pagarlos. ¿Cómo se pagan? Con una economía sólida cuyas empresas tributan. Entonces ellos encuentran el equilibrio perfecto para vivir con dignidad. La otra izquierda, la de Cerrón, no, ellos van a dinamitar la economía. Y la izquierda caviar, para no quedarse descolocada, también hablan del cambio de constitución. Porque si ellos no hablan de cambio de constitución, se convierten también en parte. Don Wilder, ¿qué puede pasar en las próximas horas? Ya aclarado esto, mire, yo he tratado de ordenar esto primero, el lado jurídico, sin ser abogados, analizarlo. ¿Por qué no se han cumplido ciertos detalles? Muy bien, ya pasamos. Estamos hablando de cómo es que se ha manipulado o cuáles son los intereses de ciertos grupos políticos para difundir esta declaración que debió ser reservada, pero ya se difundió todo y ahora estamos entrando a cuál es la conducta que debe asumir en medio de toda esta coyuntura política el Congreso de la República, porque definitivamente ahora la pelota va a estar ahí, en el Congreso de la República. Bueno, si el Congreso de la República da la talla y tiene la suficiente inteligencia, valentía para iniciar el proceso de superación de la crisis, debería de presentarse una moción de vacancia, debatirse esta noche en el Congreso, aceptarse el debate y convocar al presidente a defenderse. Si el presidente da la talla en su defensa, bueno, le daremos la posibilidad de que continúe. Pero si no da la talla, vamos a la vacancia. Tiene que ir a la vacancia. Porque yo insisto, si el Congreso no lo vaca ahora, es cómplice de todo el proceso de corrupción que está en marcha. En este escenario no cabe la posibilidad, por ejemplo, de la censura al gabinete ministerial, porque habida cuenta, quienes están principalmente involucrados son los ministros hacia abajo. Yo recojo lo que dijo ayer en la entrevista don César Nakazaki, que Karen López no lo ha mencionado al presidente de la República, pero bueno, ya ahí hay una responsabilidad política, ¿no?
pero en lo que sí hay una responsabilidad administrativa y todo lo que conlleva en lo civil, penal, eso en los ministros. ¿No habría la posibilidad que se plantee, oiga, que se vaya el gabinete ministerial, recompongamos el gabinete ministerial con una pluralidad de personas que realmente lo ayuden al presidente a administrar el Estado? Oscar, tú le das la posibilidad por quinta vez al presidente, con ese dicho muy popular de que no hay quinto malo. O sea, tú le quieres dar 5 veces oportunidad al presidente para que piense, recapacite, entienda que es presidente de todos los peruanos y que se ponga en la talla de estadista. Por quinta vez le estás diciendo a una persona, no pongas la mano en eso, te vas a quemar. Por 1, 2, 3, 4. Por quinta vez le das la oportunidad. Está bien. Pero ¿quiénes entrarían? Sería un gabinete donde tienen representación las diferentes bancadas, es decir, un gabinete netamente político, o sería un gabinete donde la meritocracia, producto de la experiencia que has venido teniendo en los últimos 20 años en ese sector, te lleva de ministro, lo cual significa que habrá muchos ministros del sector privado. Porque ¿dónde has tenido tu experiencia en los últimos 20 años? No en el asiento del ministerio, sino también en el otro lado. Mira, cuando Alan García puso de ministro de Economía a Benavides, ¿quién era Benavides? Un empresario, un banquero, uno de los dueños del Interbank. ¿Por qué? Porque tenía experiencia. Es decir, ese gabinete que tú estás pidiendo es un gabinete donde él tendría que girar la mirada y convocar a una serie de empresarios, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, a alguien ligado a la Sociedad Nacional de Industrias. Y eso no lo va a hacer. Si quieres mejorar y atraer la inversión y darle tranquilidad a las minas, tendrías que poner a alguien que ha sido o gerente general de una de las grandes minas privadas, o que levante el teléfono y que le hable de tú a los dueños de las minas. Porque a lo mejor esa es otra cosa que es un ministro. Un ministro es aquel que tiene los contactos en tu sector. No pones a alguien que no conoces. Es decir, tú eres alcalde de Lima y levantas el teléfono y hablas con los principales personajes del país. Y no eres, te está llamando fulano, ¿quién es? Dios mío, no lo conozco. Entonces, ese gabinete, a mí me encantaría tenerlo, pero yo no creo que el presidente lo va a aceptar, porque sus asesores le van a decir, no, porque ese señor representa la oligarquía y el pasado que nosotros queremos cambiar. No, porque ese es de la derecha. No, porque eso. Entonces, están encapsulados ideológicamente. Y yo no creo que al presidente, vía el cambio ministerial, habría que darle una quinta oportunidad. Porque si le das 5 oportunidades, vendrá la sexta y la séptima. Y aquí hago un paréntesis. Yo creo que este mensaje de amnistía que se había dado, de tregua entre el Congreso y el Ejecutivo, yo creía que ya era un acuerdo que tenían los dos, en el sentido de que nos quedamos todos. Claro. Nos quedamos todos. Claro. Llevar la paz tranquilo y nos quedamos todos. Claro, no estamos en una situación de quedarnos todos. Don Wilder, eso nos quedamos todos casualmente, es lo que me anima a hacerle una pregunta, don Wilder. Si el gobierno de José Pedro Castillo Terrones le ha ido tan mal en estos 6 meses y algo más, es porque
el Congreso de la República le ha avalado sus gabinetes ministeriales, a pesar de todos los indicios de corrupción y que hoy día han explotado como una bomba. Hoy día. Entonces, eso de que el abrazo que hubo hace unos días entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para que nos quedamos todos, de repente en las próximas horas podría cambiar porque se vayan todos. Yo no lo creo. El Congreso de la República tiene ahora una composición donde la gran mayoría no son políticos y no tiene la talla de sacrificio por el país. Ahí hay actualmente unos congresistas que nunca más volverán a ser reelectos. Muchos se retirarán de la política o aspirarán a otro tipo de cargos políticos. Pero el Congreso de la República, si fueran políticos, deberían efectivamente estar en la posición de sacamos al presidente y el Congreso se autodisuelve. Presidente momentáneo que en 9 meses convoca elecciones. Que el antecedente es el Congreso del 2001. Recordarán cuando vacaron a Fujimori. Ese Congreso se autodisolvió y dijo nosotros también nos vamos. ¿Y por qué? Porque estaba lleno de políticos y muchos de esos políticos sabían que iban a la reelección y lo iban a volver a ganar. Otra de las cosas que está pasando en el Congreso de la República es porque está lleno de gente que no tiene la tradición política constitucional y democrática y parlamentaria. Recién se están enterando. Yo no sé cuántos de los actuales congresistas se habrán pasado unos 3 o 4 días, 28 horas en la biblioteca leyendo el diario de debates para instruirse un poco de ese espíritu constitucional. Entonces, hay una serie de modales constitucionales que los vas aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, si este Congreso actual tuviera la valentía de decir, se inicia el proceso de vacancia, vacamos al presidente, el Congreso tiene vigencia hasta el 28 de julio de este año para ir a unas nuevas elecciones, pero no lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero sí tiene el Congreso la posibilidad de reivindicarse, iniciando el proceso de vacancia del actual presidente. Y repito, lo he dicho como 4 o 10 veces, si el Congreso de la República no vaca al presidente, se convierte en cómplice del proceso de corrupción que está en marcha. Y de esos, ya hay 5 que han sido mencionados como los niños del Congreso, los de Acción Popular. Entonces el Congreso tiene que lavarse, no por ellos la cara, no por ellos, sino por una institución democrática que se llama el Congreso de la República. Eso es lo que ellos tienen que poner sobre el tapete. Estoy aquí representando a los peruanos y a una institución que se llama el Congreso de la República. Institucionalmente hay que salvar esa honorabilidad de ser congresista. Esperemos, pues, don Wilder, lo que sucede en las próximas horas. Hoy día es un día caliente, un día donde el termómetro va a estar acorde, el termómetro político, acorde con la temporada de verano. De verdad que sí. De verdad que sí. Don Wilder, muchísimas gracias por su participación. Muy buenos días. No, encantado, Oscar. Buenos días. Muy bien, hemos estado con don Wilder Ruiz analizando la coyuntura política que de verdad tiene en zozobra al país, en zozobra la estabilidad social, política, económica. Ojalá que Dios ilumine a nuestras autoridades para que se tomen las mejores decisiones en las próximas horas.